Decía la doctora Castañeda que le resultaba un título un tanto especial, ¿no? Este de mi trabajo en el que hablo de una extraña pareja, ¿no? Y es que pongo el énfasis, y es lo que me gustaría hacer en los siguientes minutos, pongo el énfasis en ese trabajo en las dificultades para coordinar o para hacer coexistir de manera más o menos pacífica dos instituciones que no solo tienen poco que ver, sino que en muchos puntos son realmente contradictorias, y es el procedimiento de colaboración eficaz, tal y como se configura en su Código Procesal Penal y en el reglamento que desarrolla ese procedimiento, y por otro lado el procedimiento común, el procedimiento penal, el proceso penal, que se rige por unas garantías y unos principios, en muchos casos diametralmente opuestos a los que presiden el procedimiento de colaboración eficaz. Por eso hablo de esa extraña pareja y de si hay alguna oportunidad de hacer que esa convivencia sea más pacífica de lo que a día de hoy a mí me parece que es. Por supuesto, en ningún momento, y en eso coincido con la doctora Castañeda también, en ningún momento pretendo cuestionar la necesidad de contar con instrumentos especiales de lucha contra la criminalidad organizada y, en particular, en la lucha contra la corrupción. Evidentemente, en todos los estados democráticos, en todos los estados de derecho, hoy en día es absolutamente incuestionable que es preciso contar con medidas especiales de investigación frente a situaciones especiales, excepcionales, en los que la delincuencia supone una verdadera amenaza a los intereses, frente a los intereses nacionales. Dicho esto, de ahí creo que no se puede derivar directamente o automáticamente que el Estado esté legitimado para limitar o para poner en cuestión o para cercenar de cualquier manera las garantías fundamentales que presiden el proceso penal. Para recorrer este camino, para adoptar medidas especiales de investigación, necesariamente tenemos que partir de una reflexión previa acerca de si esas medidas son, como decía ayer en otro ámbito también jurídico, en otra intervención, mi compañera Soledad Ruiz de la Cuesta, si realmente se dan las condiciones para ello, si hemos realizado un verdadero juicio de proporcionalidad y si realmente es posible o nos encontramos ante una situación, sobre todo de necesidad, de urgencia, que nos exija renunciar a las garantías tradicionales, básicas, que conforman el debido proceso y dar paso a medidas especiales de investigación que puedan ser necesarias, porque no basta con que una medida sea idónea, como pueda ser el procedimiento de colaboración eficaz, que desde luego, como destacaba la doctora Castañeda, efectivamente puede convertirse en un procedimiento muy eficaz para obtener información, pero como digo, esto no es suficiente. Necesitamos además determinar si esa eficacia va acompañada de la necesidad de poner en marcha una medida tan sumamente especial y gravosa como es la posibilidad de incorporar al proceso penal información que se ha obtenido en un expediente de colaboración que, como ahora después voy a destacar, carece de los más elementales principios o garantías constitucionales que nos hemos dado y que ustedes se han dado en su texto fundamental, en su Constitución. Por tanto, no planteo, no cuestiono la necesidad, la oportunidad de contar con instrumentos especiales. Lo que voy a cuestionar en los siguientes minutos es la legitimidad constitucional de los fines que el legislador ha atribuido a este procedimiento de colaboración eficaz. Y lo hago porque, si bien el procedimiento en un primer momento se delata o se revela como un procedimiento cuya finalidad inmediata viene a ser la de lograr un acuerdo con el colaborador, por el cual, gracias a que éste ofrece cierta información relevante, útil sobre unos hechos delictivos, a partir, como digo, de esa información, cabe la posibilidad de que llegue a un acuerdo con el fiscal que suponga una sustanciosa reducción de la pena o la obtención de determinados beneficios penitenciarios. Bien, esa sería la finalidad, digamos, inmediata. Pero el propio reglamento del año 2017 va más allá y revela también que el procedimiento de colaboración eficaz tiene por finalidad
Perseguir eficazmente la delincuencia. Por tanto, no solamente adopta como fin último el de lograr ese acuerdo entre el delator, colaborador, es decir, la figura típica o tradicional del arrepentido, sino también el de, a través de la información que este delator ofrece al Ministerio Público, poder perseguir a otros imputados, a otros investigados que se encuentren también implicados en la comisión de ese mismo hecho delictivo, que formen parte de la trama delictiva. Claro, esto es en este punto donde a mí me parece que el procedimiento de colaboración eficaz plantea problemas muy serios. Si simplemente se quedara en ser un procedimiento especial dirigido a canalizar el principio de oportunidad por la vía de que el Ministerio Fiscal puede llegar a ciertos acuerdos, obtener una rebaja o plantear o ofertar una rebaja sustanciosa de la pena a cambio de información, me parece que no podría plantear algunos problemas, pero no serían realmente problemas de un gran calado que fueran insalvables. La existencia de esta otra finalidad, la de perseguir la delincuencia, es la que me parece realmente peligrosa. Y es que el propio artículo 1 del reglamento indica que estamos ante un procedimiento especial, autónomo y, sobre todo, dice no contradictorio. No contradictorio, es decir, el propio precepto está negando la condición esencial y básica que tiene que tener cualquier proceso que pretenda tener naturaleza jurisdiccional y, por tanto, que pueda tener como finalidad ser un instrumento de persecución de la delincuencia. Condición sine qua non en un proceso constitucional o en un procedimiento jurisdiccional en un Estado democrático es que, además del principio de igualdad, se respete necesariamente su carácter contradictorio, esto es, la existencia de varias partes enfrentadas en condiciones, como digo, de igualdad, que puedan aportar sus versiones sobre unos hechos en conflicto y, por tanto, que tengan igualdad de oportunidades de alegación, prueba, defensa, recursos, etc. Bien, pues partimos de la base de que este procedimiento de colaboración no es, porque así lo dice el propio legislador y luego se encarga de desarrollarlo ampliamente, no es contradictorio. Y esto es lo que ya nos impide de entrada considerarlo un verdadero procedimiento jurisdiccional. No solamente porque no es contradictorio, sino por otra nota definitoria igualmente importante. Y es que, además de no ser contradictorio, se veta o se excluye o no se prevé la intervención del órgano jurisdiccional, con lo cual difícilmente podemos estar hablando de un procedimiento de carácter jurisdiccional. La intervención judicial se limita básicamente, como saben, a realizar un control formal en la última de las fases de este procedimiento, o la penúltima, si sumamos también la fase de control del cumplimiento de las condiciones fijadas en el acuerdo, a un control, como digo, puramente formal de las condiciones en las que se alcanza ese acuerdo, del ejercicio por parte del Ministerio Fiscal del principio de oportunidad y, por tanto, en modo alguno, y salvo que haya que adoptar medidas limitativas de derechos fundamentales, el órgano jurisdiccional va a tener un protagonismo que sería necesario en cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional. Se trata, por tanto, de dos circunstancias, la falta de contradicción y la ausencia de intervención judicial, que de por sí creo que ya nos dan la pauta acerca de cuál deba ser la calificación o la opinión que nos merezca este procedimiento. Desde luego, a mi juicio, carece de todo valor jurisdiccional o de toda naturaleza jurisdiccional. Sobre ello les hablará con mayor detalle el profesor Asencio. Y, sobre todo, esto tiene una consecuencia fundamental, y es que el valor de lo que ahí se obtiene ha de ser absolutamente limitado y no puede pretenderse que pase al procedimiento penal, al proceso penal, como si de una prueba se tratara, que es lo que actualmente se está haciendo en el sistema peruano. El utilizar la vía de la prueba trasladada, que se prevé en la Ley 30.077 de lucha contra el crimen organizado, porque así específicamente se prevé, en el reglamento y en el Código Procesal Penal la posibilidad de incorporar al proceso penal todo lo que se haya conseguido, toda la información que se haya obtenido relevante, que haya permitido la obtención de ese acuerdo, poderla trasladar después al procedimiento penal que se esté llevando a cabo o bien de manera coetánea o bien de manera subsiguiente a ese procedimiento de colaboración eficaz.
¿Por qué me parece que esto no puede ser así? Por la razón que les acabo de comentar, es decir, esa falta de contradicción y de intervención judicial o de control acerca de cómo se ha alcanzado esa información, y porque la propia Ley 30.077 estipula varias condiciones en su artículo 20 para poder incorporar una información como prueba trasladada, que la propia regulación del procedimiento de colaboración eficaz ya está vulnerando, ya está violentando. No nos basta que el legislador prevea esa posibilidad, es que nos estamos encontrando con una contradicción normativa clarísima. Por un lado, el 476 del Código Procesal Penal y el reglamento, artículos 45 y 46, prevén que las diligencias, tanto la declaración del colaborador como las diligencias de corroboración que se hayan podido practicar en ese expediente, en esa carpeta del fiscal, se podrán incorporar al proceso penal subsiguiente. Bien, pero es que luego nos vamos al artículo 20 de la Ley 30.077, que estipula, como les digo, los requisitos, las condiciones para poder incorporar como prueba trasladada otras diligencias, y nos encontramos con que esas condiciones realmente lo que vienen a exigir es que el procedimiento del que traiga su causa esa prueba trasladada tiene que ser, en primer lugar, un procedimiento jurisdiccional, es decir, está pensando en otro tipo de supuestos que nada tiene que ver con el procedimiento de colaboración eficaz. Está pensando en la posibilidad de incorporar pruebas que se hayan practicado en otro procedimiento, una declaración testifical prestada en un procedimiento penal que, por las razones que sea, ahora no se puede practicar en este procedimiento, pero no queremos renunciar a esa información valiosa que nos está proporcionando. Un documento que pueda ser, por ejemplo, pues una sentencia o un documento determinado, una prueba pericial que se haya aportado en otro procedimiento y queramos incorporar a uno posterior. Este primer presupuesto, esta primera condición del artículo 20, de entrada ya el procedimiento por colaboración eficaz es incapaz de cumplirlo. No estamos ante verdaderas diligencias de prueba, porque para que estemos ante diligencias de prueba tenemos que estar ante un procedimiento judicial, ante un procedimiento contradictorio, y necesariamente se han de practicar con ciertas condiciones que ahora después vamos a ver que precisamente en ausencia de estas dos condiciones básicas no podemos calificar como un verdadero medio de prueba, como una verdadera información relevante para fundamentar una decisión judicial. Y la segunda de las condiciones, nuevamente, viene a redundar un poco en esta misma idea que les estoy planteando, es que esa prueba trasladada ha de haberse practicado en el origen, pero después también en el procedimiento jurisdiccional al que se pretenda incorporar con la debida contradicción. Sobre este punto el profesor Asencio se pronunciará con bastante detalle y por tanto no voy a entrar ahí, pero en cualquier caso lo que quería dejar claro es que el valor de las diligencias que se practican en este procedimiento, en este expediente, desde luego no debería en ningún modo trasladarse al procedimiento penal subsiguiente del modo automático en el que se pretende, en el que el propio legislador ha pretendido. Y no podemos ceñirnos exclusivamente y ser formalistas en este punto al principio de legalidad. No nos basta que el legislador lo establezca legalmente, no nos basta cumplir con ese principio de legalidad. Es que por encima de lo que haya dicho el legislador al reformar el Código Procesal Penal están las garantías fundamentales. Y no nos basta que tengamos un texto constitucional que nos diga que el acusado o el investigado tiene derecho a la presunción de inocencia. Es que el derecho a la presunción de inocencia exige que todas las normas inferiores cumplan con lo que diga la Constitución. Y esta norma a mí me parece que en particular no lo cumple. Como digo, luego si quieren lo podemos discutir con mayor detalle en el debate. Mi enfoque en esta intervención fundamentalmente va a ser ese, el de plantear, como les decía, desde la perspectiva de la presunción de inocencia, cuáles son las dificultades que plantea el procedimiento por colaboración eficaz. Voy a centrarme fundamentalmente en esta garantía procesal porque me parece que nos da pie o nos permite plantear dos problemas o detectar dos problemas fundamentales en este procedimiento.
Como saben, la presunción de inocencia, que es pues se ha calificado como un macroderecho, como un derecho con muchísimas manifestaciones, desarrolla su mayor ámbito de aplicación en el ámbito de la prueba, en el campo de la prueba. También en medidas cautelares, como ahora después vamos a ver, pero fundamentalmente lo que nos viene a decir, y es doctrina consolidada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional Español, del Tribunal Supremo, que la condena necesariamente debe estar precedida de suficiente prueba de cargo, obtenida válidamente, proporcionada por la acusación, y, a ser posible, salvo en casos excepcionales justificados, practicada en el acto de juicio oral. Como saben, en muchas ocasiones es inviable reducir la actividad probatoria a la que se sucede o a la que se pueda practicar en el momento del juicio oral, y necesariamente tenemos que adelantar ese momento a la fase de investigación, y dándose las circunstancias de urgencia, irrepetibilidad, presencia judicial, presencia de la defensa, etcétera, podemos, de hecho así se hace prácticamente todos los sistemas, dar valor probatorio a diligencias practicadas en la investigación. Bien, esto no nos permite anticipar todavía más a un momento ni siquiera procesal, a ese momento extraprocesal, como es un procedimiento de colaboración eficaz, la obtención de información por medios carentes de cualquier control judicial. Como digo, dotar de eficacia procesal a esa información que obtenemos o que el fiscal obtiene en esa carpeta de colaboración eficaz pone en cuestión dos de las principales manifestaciones de la presunción de inocencia. La primera es la de si realmente esa información cumple con la primera exigencia, que vendría a ser la de que la condena o que la decisión final por la que se resuelve el proceso penal esté precedida de verdaderos elementos de prueba dotados, por tanto, de valor probatorio, o elementos de juicio dotados, mejor dicho, de valor probatorio para enervar la presunción de inocencia. La segunda cuestión, ya les anticipo que, en mi opinión, la respuesta a si las diligencias del procedimiento de colaboración eficaz cumplen con esta primera exigencia, mi respuesta es absolutamente negativa. Pero aun en el caso de que alguien pudiera pensar que sí pueden tener valor probatorio, la segunda cuestión a decidir sería si, teniendo valor probatorio, e incluso en aquellos casos en los que pudiera articularse algún método o modo, como ahora después valorará el profesor Asencio, para incorporarlas válidamente al proceso penal y convertirlas de diligencias extraprocesales carentes de valor en verdaderos actos de prueba, si estas diligencias pueden o tienen la suficiente fuerza de convicción, o si quieren fuerza probatoria, como para fundamentar por sí solas una sentencia condenatoria. En este punto nos introduciríamos de lleno en el terreno de la valoración de la prueba, no tanto de la práctica de la prueba, que es a lo que se refiere esa primera cuestión que les acabo de plantear, sino a ese momento posterior en el que el juez tiene que tomar una decisión no solamente relativa a cómo debe dictar una sentencia condenatoria, sino incluso una decisión anterior, como pueda ser la de acordar una prisión provisional. Me consta además que en este momento en el Perú los problemas en la práctica se están dando no respecto de decisiones condenatorias, sino respecto de la adopción de medidas de prisión preventiva frente a algunos de los investigados en casos de corrupción, que se acuerdan en exclusiva sobre declaraciones prestadas en el expediente, en la carpeta de colaboración eficaz. Y esto es lo que creo que es verdaderamente problemático. Por tanto, creo que hay que abordar ambas cuestiones de manera separada, pero al mismo tiempo también de manera relacionada. Respecto de la primera cuestión, como les decía, mi conclusión es que no nos encontramos ante verdaderos actos de prueba, sino ante meras diligencias, ni siquiera de investigación, porque se practican al margen de un procedimiento jurisdiccional, diligencias extraprocesales, que son, como ahora después desarrollará el profesor Asencio, meras fuentes de prueba que habría que incorporar al procedimiento penal subsiguiente, coetáneo o subsiguiente. Por tanto, esa primera condición de la presunción de inocencia
no resulta suficientemente cubierta por este tipo de diligencias. ¿Por qué? Pues porque es necesario que esas actuaciones en las que se fundamente una decisión judicial, primero, cuenten con naturaleza procesal. No es una cuestión puramente formal, no estamos ante un fetichismo de lo procesal, estamos ante la necesidad de que haya un control sobre cómo se ha obtenido esa información. Por eso, deben resultar expulsados o no tomados en consideración todos aquellos elementos de convicción que o bien provengan de actuaciones extraprocesales respecto de los que no sabemos cómo se han allegado al procedimiento, pero también de toda aquella información que el órgano jurisdiccional haya podido obtener en el proceso penal sin control acerca de cómo se ha podido obtener. Es decir, actuaciones extraprocesales que o bien lleven las partes al procedimiento o bien lleve el órgano jurisdiccional, siempre y cuando no se incorporen por las vías, como digo, legítimas, para convertirlas en verdaderos actos de prueba. Las vías legítimas son, obviamente, como ustedes saben, las que suponen su práctica con contradicción, inmediación, defensa, igualdad, publicidad, oralidad, etc. Tampoco los actos de investigación, según esta definición que yo les he dado de lo que es la presunción de inocencia como regla probatoria, pueden fundamentar una sentencia condenatoria y en muchos casos ni siquiera otras diligencias interlocutorias o intermedias como debiera ser, como es la prisión provisional. Obviamente va a haber casos en los que no hay más remedio que recurrir a este tipo de diligencias de investigación porque no tenemos la posibilidad de acordar o de obtener información en momentos muy incipientes del procedimiento penal y nos vemos abocados, el órgano judicial se ve abocado a acordar medidas como pueda ser la prisión u otro tipo de medidas cautelares de naturaleza civil, basándose exclusivamente en actos de investigación. Pero, como digo, esto ha de suceder en un momento procesal muy incipiente que no puede mantenerse durante todas las actuaciones y sobre ello les hablaré en unos minutos. Pues precisamente estas dos cuestiones, la falta de contradicción en las diligencias que se están llevando a cabo o que se llevan en el procedimiento de colaboración eficaz y el tratarse también de actividad extraprocesal carente de todo control judicial, son las que ponen en cuestión y determinan que no podamos utilizar o no debiéramos estar utilizando esa información en un procedimiento penal. Por lo que respecta, sobre todo, a la falta de contradicción, porque respecto de la otra cuestión, el profesor Asencio tiene mucho que contarle, sobre todo por lo que respecta a los posibles modos de incorporación y a cómo el legislador ha planteado esa incorporación en el proceso penal de las fuentes de prueba obtenidas en el procedimiento de colaboración. Me voy a referir, sobre todo, les decía, a los problemas que plantea la falta de contradicción. El primero de ellos es que nos encontramos ante un procedimiento en el que automáticamente, sin posibilidad de elección, el Ministerio Fiscal se ve obligado a reservar la identidad, a mantener bajo reserva la identidad del colaborador. Así lo establece el 476A del Código Procesal Penal, sin que haya ningún tipo de control judicial. Primera dificultad, además, que no pasaría el test que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha realizado o viene realizando desde el año 92 sobre la posibilidad de tomar en consideración información prestada por testigos ocultos, es decir, por aquellos a los que cuya identidad se mantiene reservada frente al letrado de la defensa y frente al imputado. No sobrepasaría ese test porque en ningún caso el Tribunal Europeo ha aceptado que esa reserva de identidad pueda recaer o la decisión sobre esa reserva de identidad se pueda realizar de manera automática, como sucede en el caso del procedimiento por colaboración eficaz, sin posibilidad de establecer supuestos excepcionales en los que haya que levantar esa reserva,
pero tampoco ha previsto la posibilidad de que esa decisión sobre la reserva de la identidad recaiga en la figura del Ministerio Público, por muy independiente, por muy imparcial que sea la figura del Ministerio Público. Es una decisión claramente limitativa de derechos fundamentales, claramente limitativa del derecho de defensa, del principio de contradicción que forma parte del proceso debido y, por tanto, tiene que estar sometida a control judicial. En cada caso no puede ser ni automática ni decisión del Ministerio Público. Primer problema, por tanto, insalvable de la regulación actual y que habría que replantear para poder, de alguna manera, salvar esta regulación o la constitucionalidad de esta regulación. La segunda dificultad que nos plantea este procedimiento, y ya casi voy terminando porque me han advertido que me estoy pasando de tiempo, me quedaría muchísimo por decir, pero creo que voy a dejar el protagonismo a mi maestro, que es el que tiene cosas más relevantes que decirles. La segunda cuestión es la relativa a la restricción de la contradicción, pero esta vez por la imposibilidad para el acusado, para el investigado, de interrogar al colaborador. Como saben, el procedimiento no solamente no prevé, sino que veta la intervención tanto de otros investigados o de futuros investigados, sujetos que están siendo también sometidos a investigación junto con el colaborador, así como la intervención de sus letrados. Por tanto, resulta absolutamente inviable que pueda interrogar al colaborador y pueda someter a confrontación la información que está ofreciendo en ese procedimiento. Y, sin embargo, vamos a permitir, o se está permitiendo, que esa información tenga entrada en el procedimiento penal. Me pregunto qué razones de urgencia, ayer lo comentaba la profesora Ruiz de la Cuesta en otro contexto, qué razones de urgencia o qué razones de necesidad pueden justificar que se produzca esta fundamental limitación del principio de contradicción. Por supuesto, decía hace unos minutos, cuando concurren circunstancias especiales que nos impiden someter a contradicción a la declaración de un testigo, en este caso un colaborador, pues podemos plantearnos si razones de eficacia deben llevarnos a valorar o a tomar en consideración esa información, pero es que en este caso no se dan, o prácticamente no se dan. Habría que valorar caso por caso, pero desde luego de manera automática y en el modo en el que se regula en el procedimiento, en el Código Procesal Penal, lógicamente no estamos ante supuestos de urgencia ni de irrepetibilidad y, por tanto, creo que no se justifica esa regulación. Bien, en estas condiciones tendría muchísimas otras cosas que plantearles. Solamente una cuestión. Una vez que se haya incorporado esa información al proceso penal, en los términos en los que ahora se prevé, que como ahora comentará el profesor Asencio son realmente problemáticos y cuestionables, no basta con la información proporcionada por el colaborador para adoptar ciertas medidas. Es necesaria su corroboración. Corroboración que ha de venir de la mano de información también de naturaleza procesal. Tengamos en cuenta que las diligencias que se practican en el procedimiento de colaboración eficaz para confirmar la información ofrecida por el colaborador son diligencias que exclusivamente han de valorarse a los efectos de confirmar, como he dicho, la veracidad de esa información, pero no para ser utilizadas en un procedimiento penal posterior, sino para alcanzar o para considerar si se ha alcanzado o no esa utilidad y esa importancia de la información a los efectos de llegar a un acuerdo con el Ministerio Fiscal. De tal manera que el concepto de corroboración que se maneja en el Código Procesal Penal para alcanzar el acuerdo nada tiene que ver con el concepto de corroboración al que se refiere el artículo 158 del Código Procesal Penal a los efectos de dar valor probatorio de cara tanto a la decisión final del proceso penal subsiguiente como respecto de la corroboración, también a la que se refiere el 158, necesaria para acordar otro tipo de medidas como pueda ser la prisión provisional. La corroboración procesal es la que se produce en el seno del proceso mediante elementos de prueba objetivos e independientes al medio de prueba que están confirmando o corroborando. Y, por tanto, medios de prueba o de confirmación que nada tienen que ver con las diligencias extraprocesales carentes de contradicción que se obtienen en ese procedimiento de colaboración eficaz.
Thank you.